este tipo de actividades y se pueden aprovechar los recursos de la biodiversidad que poseemos en la provincia de Santa Fe. Todos sabemos que en los últimos años, las últimas décadas, se ha reconocido como un valor intrínseco la relevancia de la diversidad biológica y que su pérdida o su deterioro, que se viene manifestando de manera sostenida, ha generado la necesidad de generar compromisos y legislación normativa a nivel global. En este sentido, nuestro país, como saben ustedes, ha ratificado acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, que es lo que le da un marco a este proyecto de ley sobre el que estamos trabajando. También, como se hacía mención, la reforma de nuestra Constitución en el año 1994 consagró, por un lado, el deber de preservación de la biodiversidad y, por otro lado, en su artículo 124, el dominio originario de los recursos naturales por parte de los estados provinciales. Así que, de esta manera, los recursos biológicos y genéticos que se encuentran en el territorio provincial son patrimonio de los santafesinos, de quienes vivimos hoy en la provincia de Santa Fe, pero también de las futuras generaciones. Y estos recursos son o incluyen la fauna, que incluyen la flora, que incluyen los microorganismos, las algas, los hongos, las bacterias, y también la información genética que está contenida en las células de estos seres, son todos parte de este patrimonio común que tenemos los santafesinos. Por lo tanto, el conocimiento de esos organismos o de esos genes, su aplicación tecnológica, que pueden constituir fuentes potenciales de utilización para la salud, para el bienestar humano, para la generación de riqueza, para la utilización en productos de tipo farmacológico, cosméticos, alimentarios o incluso industriales de distinto tipo, requieren que sean regulados y ordenados de acuerdo a una normativa pública. Y ese es el sentido que nos proponemos con este proyecto de ley. Si no contamos con reglas claras, si no establecemos un marco regulatorio, es probable que perdamos la oportunidad de conocer y de aprovechar las riquezas biológicas de nuestra provincia. Y claramente que eso sería muy negativo para los santafesinos. También existe el riesgo de, como ha ocurrido con otros recursos naturales, que suframos la depredación o la piratería o la apropiación por parte de empresas o de individuos que extraigan muestras sin pedir autorización, sin pedir permiso, cosa que obviamente es bastante sencillo de hacer, y que puedan hacer aprovechamientos con intereses comerciales o con beneficios para distintos sectores económicos y que en definitiva no sirva para el bienestar del conjunto de los santafesinos. Así que creemos que estamos proponiendo un proyecto de ley que es de vanguardia entre las provincias argentinas, por lo que sabemos es la primera provincia que se propone un marco regulatorio en esta temática. Contiene, creemos, elementos innovadores y, por otro lado, apela a una participación activa de los científicos, de los organismos técnicos, de los organismos académicos, que deben ser una parte fundamental en el desarrollo, no solamente en la discusión de este proyecto, sino posteriormente en su implementación y funcionamiento. Así que simplemente agradecerles a quienes van a participar hoy de la reunión y a quienes van a ayudarnos con sus miradas, con sus visiones, a enriquecer el proyecto, y esperamos que podamos darle tratamiento durante este año en la Cámara de Diputados y que pueda, después de pasar por la Cámara de Senadores, convertirse en una ley en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias.
Agradecemos entonces las palabras del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchitz. Bueno, muchas Y gracias, a continuación, ingeniero Miguel Lifshitz. Me gustaría entonces ahora pasarle la palabra a Valeria Berros, que es la especialista de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, que junto con el equipo técnico de científicos del área de ciencia y tecnología de la gestión pasada, trabajó en el proyecto que hoy está en consideración en la Comisión de Asuntos Institucionales para que nos comente sobre el mismo, para que realmente nos cuente acerca de los fundamentos y el estudio que ella hizo como especialista, que lo pudo brindar a través de un convenio entre el gobierno y la Universidad Nacional del Litoral. Valeria es profesora de la Universidad Nacional del Litoral, pero además es investigadora de CONICET y está especializada, justamente su interés como investigadora es el derecho ambiental y la diversidad biológica. Ella fue, como les decía, parte importante de la redacción del proyecto de ley de creación del régimen de acceso a recursos biológicos y genéticos de la provincia de Santa Fe, y por eso nos gustaría que nos haga un recorrido sobre ese documento y sobre su fundamentación. Adelante, Valeria, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. La verdad que un placer poder compartir algunas ideas acá y volver sobre este trabajo que nos unió hace un tiempo atrás. Respecto a este tema, yo para tratar de esquematizar lo más posible y que no sea demasiado largo y por ahí tener más tiempo para intercambiar, planteé algunos ejes. En primer lugar, la cuestión vinculada a cuál es la problemática que tenemos por detrás de esta cuestión. Buena parte de los temas ya los abordó el diputado Miguel Lifchitz recién. En ese sentido, me parece que es importante considerar el problema de la biopiratería, que es una de las temáticas que más se asocia con la cuestión de los recursos genéticos y biológicos, y es una temática que también se asocia mucho a la brecha tecnológica que existe. Para ponerlo en términos muy llanos, muy generales, uno podría decir la brecha tecnológica norte-sur. En ese sentido, me parece que es importante tener en cuenta este punto. Después también el desarrollo biotecnológico cada vez amplía más las posibilidades de realizar desarrollos, sobre todo de tipo farmacológico, en relación a recursos genéticos y biológicos. Y por el otro lado también hay algunas cuestiones que tornan este tema muy delicado, como es, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, así como también el valor intrínseco que posee la biodiversidad, como se nombró recién. Y en ese sentido también me parece que es interesante algunas de las preguntas que se hicieron a lo largo del proceso de elaboración de este proyecto de ley. Una en particular, me parece que es importante traerla a colación, además de la biodiversidad que tenemos en este territorio, que tiene que ver también con cuáles son las capacidades tecnológicas y la de los recursos humanos que tenemos formados en la provincia. Creo que ese es un tema importante porque la ley refleja un poco esa cuestión también, y creo que es interesante traerlo a colación. Por otro lado, también, y vi que está conectado Eduardo Mozo, él era el que en su momento nos traía con mucha preocupación cómo iba creciendo el número de demandas para acceso a muestras, ¿no?, de recursos genéticos y biológicos en el Ministerio de Ambiente, y ahí aparecía una laguna normativa sobre la temática también, es decir, que también por el lado de ambiente, en algunos casos para investigación, que eso sí se autorizaba, pero luego teníamos toda la complejidad que tiene lugar cuando los fines sí son comerciales o pueden devenir comerciales, y ahí hay una laguna normativa importante para tener en cuenta. Este es un poco el marco muy breve en relación a la provincia de Santa Fe. Ahora, si uno coloca esto en el contexto regulatorio, nosotros nos encontramos con que Argentina ha asumido una serie de compromisos internacionales. Dentro de esos compromisos internacionales tenemos la Convención de Diversidad Biológica del año 1992. Argentina ratifica esa convención en el 94, justo en el año de la reforma constitucional. La Convención de Diversidad Biológica hace referencia a todas las escalas de tutela de la biodiversidad, desde áreas naturales protegidas hasta la escala más pequeña, que es la que nos convoca hoy acá.
Pero luego este convenio tiene un protocolo específico, que es el protocolo de Nagoya, que es el que sí se basa específicamente en la cuestión del acceso a los recursos genéticos y a la se llama acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de su utilización. El título es importante porque ahí se trabajan las dos cuestiones a las cuales tenemos cierto compromiso asumido. Una tiene que ver con el acceso y otra tiene que ver con la distribución de los beneficios que pueda generar ese acceso a los recursos. Argentina ratifica este protocolo en el año 2015 y se está dando un proceso de implementación. Ese proceso de implementación, bueno, tiene distintas realidades en las distintas latitudes y provincias del país. Pero tenemos allí un elemento central, que es un elemento que en su momento discutimos y trabajamos bastante en relación a este proyecto de ley. Y por otro lado, como decía, una de las cuestiones delicadas en este tema tiene que ver con los saberes de los pueblos indígenas en relación a la biodiversidad, y ahí aparece también un compromiso tempranamente asumido también por Argentina, que es el convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Entonces ahí tenemos el lado de los compromisos internacionales, que hay que tener en cuenta al momento de regular esta cuestión en nuestro territorio. Por otro lado tenemos también el régimen constitucional nacional. En el año 94, Argentina reforma la Constitución, incorpora una cláusula constitucional ambiental como nuevo derecho y garantía, y ahí aparece el deber de las autoridades de preservar la biodiversidad. Con lo cual, ahí tenemos un mandato constitucional fuerte para las autoridades que rigen en los distintos niveles del Estado. Por otro lado, también en ese mismo año se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Eso también es muy importante de cara a lo que estamos trabajando y por lo que ya mencioné en relación al convenio de la OIT. Y además, el artículo 124 determina el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, con lo cual acá tenemos también otro elemento importante para pensar por qué serían las provincias las que deben implementar este protocolo en alguna medida. Luego tenemos la Constitución de la provincia de Santa Fe, que como saben es una constitución que tiene ya unos cuantos años, está muy lejos del concepto de biodiversidad, porque era una idea que en ese momento no se había construido como tal, pero de todas maneras tenemos un artículo, en realidad no es pequeño, un artículo que es el artículo 28, que hace referencia a la tutela de la flora y de la fauna autóctona. Entonces uno puede revisitar ese artículo y actualizarlo a la luz de los debates actuales, con lo cual allí tenemos también un argumento constitucional propio. En base a todo este cuadro general que tenemos que sí o sí tener en cuenta al momento de pensar en la implementación y en un proyecto de ley en esta materia, el proyecto de ley que se presenta tiene varios puntos y muchos desagregados. Yo quería compartir acá 4 ejes que me parece que son los ejes centrales o los ejes fundamentales para después continuar conversando. Uno tiene que ver con, en primer lugar, el diseño de una ley que cumplimente con toda esta normativa, que no puede ser desconocida por parte de la provincia de Santa Fe. En ese sentido hay que ser muy cuidadosos y hay que tener muy en cuenta tanto la Convención de Diversidad Biológica como este protocolo específico, como también este mandato constitucional fuerte en relación a la tutela de la biodiversidad, porque también puede haber impactos ambientales y eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente a la hora de hacer una regulación de este tipo. También en la norma se debe tener en consideración que el hecho de regular este tema no implica una renuncia a los recursos de la provincia, a los recursos naturales de la provincia, sino que es establecer un régimen de acceso a los mismos que puede tener distinto tipo de fines. De hecho, hay 2 regímenes de acceso que tienen sus particularidades según sean accesos con fines de investigación o con fines científicos, o se trate de accesos que tengan sí fin comercial. Entonces allí hay un segundo apartado en la norma a donde se regula el régimen de acceso, es decir, cuál es el procedimiento que voy a tener que seguir en el caso de que quiera acceder a algún recurso de este tipo en la provincia de Santa Fe. Y en ese sentido hay dos grandes opciones, podríamos decir,
que están reguladas. Una tiene que ver con aquello que tiene fin comercial y otra con aquello que no tiene fin comercial, sino fin de investigación o fin científico. Entonces se regula todo un procedimiento. Por otra parte, también se incorpora al Ministerio de Ambiente. Esto es interesante porque acá hay una articulación entre el Ministerio de Ciencia, bueno, el antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy Secretaría, y el Ministerio de Ambiente en términos de evaluación de impacto ambiental. Porque, como digo, puede haber algún tipo de impacto ambiental en estos accesos que se solicitan y eso debe ser evaluado con antelación, como prescriben los principios básicos del derecho ambiental contemporáneo, especialmente el principio de prevención en este caso en particular. Y luego hay también un sistema de seguimiento, es decir, una vez que se presenta ese plan y esa solicitud de acceso, se establece cuál va a ser el sistema para hacer el seguimiento de lo que efectivamente sucede con ese acceso a la información y a qué resultados se llega a partir de ese acceso a la información, lo cual es también relevante de cara a conocer cuál es finalmente, en qué termina esta solicitud de acceso a la información que se realizó originariamente. Por otro lado, el proyecto tiene un diseño institucional interesante que tiene que ver con la creación de un banco público-privado de información sobre los recursos genéticos y biológicos de la provincia, que estaría dentro de la órbita de ciencia y técnica de la provincia. Esto es interesante porque permite ir construyendo poco a poco la fotografía acerca de los recursos con los que contamos aquí. Hay información que ya se encuentra disponible, dispersa en distintos laboratorios y en distintas instituciones de la provincia, y se podría dar lugar a unificar esa información y a ir enriqueciendo esa información en la medida en que se vayan realizando algunos accesos a recursos en el futuro. Por otra parte, una tercera cuestión, y esto también es importante, es la cuestión de la distribución de los beneficios. Acá hay un tema central. Cuando uno mira a Nagoya y ve algunas experiencias comparadas, hay un sistema que se suele utilizar, que es el sistema de regalías, es decir, de establecer un sistema a partir del cual se debe efectuar un pago de regalías al país que otorgó el acceso, al país o al Estado que otorgó el acceso a esos recursos genéticos cuando se obtienen beneficios por ese acceso que se tuvo a los recursos. En términos generales, funciona de esa manera, pero se puede realizar otro tipo de distribución de los beneficios, y creo que ese fue un poco la mirada que el Ministerio tuvo en ese sentido, y tratar de poner en relación algo que hablaba al principio, acerca de cuáles son las capacidades que tenemos en este territorio. Las capacidades en términos tecnológicos y también las capacidades en términos de formación de recursos humanos. Entonces allí se establece no solamente un sistema de regalías, sino también la posibilidad de otorgar derechos para producción, distribución y comercialización al LIF, al Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, para la distribución de esos resultados obtenidos al interior de los efectores públicos de nuestro territorio provincial. Eso creo que es una innovación interesante que tiene en cuenta las características locales, y también dentro de las características locales, en todo lo que es el procedimiento de acceso, el ir al territorio, aparece algo que también es interesante, que tiene que ver con la erradicación de actividades de investigación en la provincia de Santa Fe, y también una prioridad a la contratación de profesionales radicados también en la provincia de Santa Fe, con lo cual allí también hay un acento puesto en cuáles son las condiciones de desarrollo de ciencia y técnica territoriales, que es interesante porque tal vez se sale un poco de lo que normalmente se discute en este tema. Esos son un poco los ejes generales de esta norma. Luego también existe un régimen de sanciones y un régimen que establece algo que es también un mandato constitucional, que tiene que ver con los daños que puedan generarse a la biodiversidad y la obligación de recomposición y de reparación integral en caso de que algo sucediere porque no ha funcionado la evaluación de impacto ambiental. En ese caso, lo ideal sería que esto no suceda, pero tampoco
tampoco se está exento de que algunas cuestiones puedan efectivamente dañar algún ecosistema o generar algún daño, y entonces allí tenemos puesto de manera expresa, aunque no haría falta, pero me parece que es un dato relevante también considerar, tenemos allí de manera expresa la misma obligación que establece la Constitución Nacional Argentina acerca de la recomposición del daño ambiental. Y también otra cuestión que es importante es que se tiene de manera expresa en el articulado de la ley en consideración los derechos de los pueblos indígenas y la participación de los mismos en la toma de decisiones con respecto a accesos de recursos que puedan tener que ver con sus territorios o con sus conocimientos, que eso está relacionado de manera directa con el convenio de la OIT y con lo que establece el propio protocolo de Nagoya. Así que esa es más o menos una síntesis del proyecto. El mismo se puede acceder, está libremente disponible, así que se puede acceder a los detalles. Después, de última, podemos hacer alguna puntualización, pero me parece que allí están los lineamientos generales más relevantes. Ahora paso la palabra a quienes pueden explicar un poquito más qué es el tipo de actividad que se puede llevar a cabo a partir de estos accesos a los recursos. Muchísimas gracias. Gracias, Valeria. Sí, nos interesaba tener, además de la importante explicación que nos brindó Valeria acerca del proyecto, algunos ejemplos de caso, algunas investigaciones y algunos proyectos de empresas que nos puedan comentar, su experiencia en el pedido de permisos o por qué es relevante obtenerlos. Y para ello hemos pedido a algunos especialistas justamente de nuestra provincia que nos brinden su alocución hoy. La verdad que estamos muy agradecidos a todos y todas, porque han sido muy generosos con su tiempo y con las ganas de participar en este encuentro. Quien sigue ahora en el uso de la palabra es Gabriel Vinderola, que es licenciado en Química y doctor en Tecnología Química, es investigador principal del CONICET en el Instituto de Lactología Industrial, que depende de la UNL y del CONICET, y es profesor asociado también en la Facultad de Ingeniería Química. Desde ya hace más de 2 décadas se dedica al estudio de las bacterias lácticas, alimentos fermentados y probióticos. Recientemente fue designado miembro del directorio de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos y tiene experiencia justamente en la solicitud de permisos a distintos estados provinciales, no solamente a Santa Fe, para el aislamiento y el estudio de bacterias lácticas con fines de investigación y también de vinculación con empresas. Muy bien, Gabriel, te escuchamos. Buenas tardes, hola Erika, hola todos los presentes. Muchas gracias por la invitación y por la iniciativa de una ley que es absolutamente necesaria para los que trabajamos en el aislamiento y caracterización de bacterias lácticas, empezando con un fin científico, pero muchas veces toma un vuelo que llega a la transferencia, y muchas veces la falta de un marco legal nos bloqueó o nos hizo naufragar posibles transferencias. Yo pertenezco al Instituto de Lactología Industrial, que es un instituto del CONICET y de la Universidad del Litoral, donde se trabaja con bacterias lácticas desde hace aproximadamente 30 años. A finales de los años 80, principios del 90, el doctor Jorge Reinheimer con Ana Binetti y Viviana Suárez se dedicaron a aislar bacterias que estaban presentes en sueros fermentos, los sueros que se usan para hacer quesos duros o leche fermento para hacer quesos blandos. De esa forma han aislado y han formado una colección de microorganismos que hoy es una diversidad biológica que se ha perdido en esos ambientes porque han sido reemplazados por fermentos comerciales del extranjero. Esa colección de cepas está en el inline, tienen un potencial enorme y despiertan aún hoy el interés de industrias del exterior, incluso de industrias nacionales, para desarrollar con esos microorganismos tal vez quesos que consumíamos hace 30 o 40 años con diferentes notas, diferentes características. Pero lo primero que nos ha sucedido, y esto nos sucedió con una empresa de Paraguay, con una empresa de Holanda y una empresa de Austria y de Italia, es que nos preguntan si estamos adecuados al Pacto de Nagoya. Y es lo que, empezamos a charlar, les interesan las cepas, les mostramos lo que podemos hacer, y nos quedamos en esta cosa de que
no la podemos sacar ni siquiera para estudios en otro país, porque muchas veces la etapa antes de la transferencia implica estudiarla en colaboración con otros países. Después, ya más o menos por el año 2012, empezamos a aislar de material forrajero, de como de 14 o 15 especies forrajeras de la región, y se volvió a conformar otra colección como de 150, 200 cepas, para un trabajo de investigación, una tesis que está terminando, pero esos resultados también despertaron el interés de industrias que quieren conocerlas y aplicarlas como potenciales inoculantes. Pero bueno, otra vez nos vimos atados de pies y manos un poco. Primero, en esa oportunidad, como sabíamos de la existencia en los años 80, nadie hablaba de esto, pero en el año 2015 sí, nos dirigimos, como decía Valeria, al Ministerio de Medio Ambiente, y no tenían ellos los mecanismos para que nosotros pidamos los permisos para aislar. Bueno, lo hicimos como lo veníamos haciendo antes, en el contexto de lo que estaba disponible, con la mejor buena voluntad. Y bueno, y hoy en día el inline tiene un conjunto de entre 500 y 600 cepas de bacterias lácticas que despiertan mucho interés, que las conservamos de la mejor manera que podemos, porque yo escuchaba que Valeria decía que se va a constituir un banco donde nosotros deberíamos informar. Yo pensándolo ahora, si también esta ley va a estar asociada a generar recursos para que nosotros caractericemos mejor, porque lo que aislamos y conservamos en los años 80 está identificado de una forma que tal vez no es la adecuada, no están secuenciadas genéticamente. Yo creo que hoy un día un banco deberíamos tener la secuencia completa de todos estos microorganismos. Para eso se necesitan recursos humanos, equipamientos, freezer, liofilizadores, secuenciadores, es decir, conocer y proteger ese patrimonio es muy interesante. Nosotros lo tenemos de la mejor forma que hemos podido a través de los proyectos de la investigación del CONICET y de la universidad, pero yo creo que no es suficiente para decir conocemos exactamente lo que tenemos. Y un tercer aspecto, no me quiero extender demasiado para dejar el tiempo a los colegas, es si tal vez la ley, no sé si tendrá el alcance de un poco regular cuando nosotros los investigadores tenemos que mandar al exterior cepas para que otros colegas las estudien a través de un MTA, un acuerdo de transferencia de material biológico. Hoy en día no le encontramos la vuelta a hacerlo, no hay un marco legal para decir yo envío este microorganismo para que sea estudiado en colaboración, y hacerlo de forma legal, de forma como corresponde, como se hace dentro, por ejemplo, de la Unión Europea. Y yo creo que escuché que hay como dos approach, uno sería el permiso para investigación y el otro para explotación comercial, pero hay algo, una situación intermedia, que es la que nos pasa, que empezamos haciendo investigación, tuvimos el permiso para investigación, pero en algún momento eso requiere tal vez un permiso para la explotación comercial. Es como una situación así de transferencia. Es decir, como resumiendo, nuestro instituto cuenta con una colección de cepas que si la tendríamos que informar a un banco, necesitaríamos recursos para hacerlo de forma correcta, no estar informando cualquier cosa, porque si no, ese banco no va a tener una información genuina. Yo quiero saber exactamente qué lactobacilos tengo. Recursos, el tema del estudio con colegas del exterior, el llevar y traer cepas, pero bueno, yo creo que son detalles que se pueden tener en cuenta, pero yo reitero, celebro esta iniciativa porque es lo que nos ha trabado un poco la transferencia, al menos con estos 4 países en los últimos 5 o 6 años, porque lo primero que nos piden cuando nos sentamos a charlar es si tenemos los papeles prolijos en relación al Pacto de Nagoya, bueno, y hasta ahora les hemos dicho que no, así que ojalá pronto y después no sé el tema de la retroactividad de esta ley, cómo va a ser, si todo lo que tenemos en el banco lo tendremos que informar, porque bueno, eso ya está hecho. Así que, bueno, nada, eso es un poco las inquietudes que teníamos, pero realmente otra vez gracias por la iniciativa y la invitación. Muchas gracias, Gabriel. Seguramente después en las etapas de intercambio ahí ya contestó algo Valeria, y bueno, después me gustaría, cuando terminen los panelistas, antes de empezar el intercambio, hablar un poco con Pablo Farías, que está en su comisión ahora el proyecto, así que todas estas sugerencias y cuestiones que están saliendo sin duda van a enriquecer el dictamen. Bueno, ahora le quisiera dar la palabra a Sergio Simonetta, que es licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas.
Él fue investigador asistente del CONICET en la Fundación Instituto Leluar, pero luego se trasladó al CITES, una incubadora privada que pertenece al Grupo Sancor Seguros en la ciudad de Sunchales, y hace 10 años es CEO y director científico de Filumtech, que es una startup dedicada al descubrimiento de nuevos compuestos, fármacos y pesticidas. Te doy la palabra, pues, no lo veo por ahí, no está en mi pantalla, pero seguramente está. Bueno, muchas gracias, Erika, muchas gracias por la invitación a participar y también, bueno, felicitaciones por la iniciativa. La verdad que, bueno, al leerla refleja mucho las cosas que nosotros encontramos por ahí en los últimos años y en particular voy a dar mi punto de vista del lado de la transferencia de tecnología y de que tuve la suerte de participar desde 3 frentes en cosas relacionadas a la biodiversidad. Una fue como evaluador de proyectos, ¿sí? Como evaluador de proyectos dentro del CITES, proyectos tecnológicos que llegaban con distintos compuestos naturales a querer hacer empresas y nos encontramos con que, bueno, no estaba del todo claro cómo habían obtenido los compuestos, de dónde los habían sacado y si tenían permiso o no para venderlos, ¿no? Por el otro lado, también participé en el armado de un instituto de biodiversidad en otra provincia, en la provincia de Misiones, que también es una provincia rica en biodiversidad, y la verdad que sí, que se ve todo esto de la necesidad de un marco jurídico que regule, que lo haga en el beneficio de la sociedad, cómo se coordina esto con un banco de información, y si ese banco de información se transforma en un banco físico, ¿no? de muestra de biodiversidad. Y por el último, es como usuario. En el emprendimiento donde nosotros trabajamos, hacemos estudios de distintos compuestos aislados de la naturaleza, o participamos en proyectos del mundo que usan bibliotecas de compuestos, miles de compuestos extraídos, y que otros países por ello toman como un activo. Su activo es que tiene una biblioteca de compuestos. Bueno, ojalá que en un futuro inmediato o en un futuro de corto plazo podamos tener así una biblioteca, un activo de la biodiversidad, una muestra de biodiversidad de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y en particular a mí me parece que la utilidad del proyecto, y donde debo remarcar que el proyecto hace mucho hincapié, es en tres cosas. Primero, en el material de partida, ¿no? Nosotros necesitamos sustentabilidad, que la explotación de la biodiversidad no la destruya, que la agronomía o la agricultura no se lleve por delante la biodiversidad. Y me parece que el proyecto apunta indirectamente hacia eso. El protocolo de Nagoya directamente lo apunta y dice, lo que se genere de regalías con esto, tienen que usarlas las sociedades para mantener los recursos, para que esto sea autosustentable en el tiempo y para que la gente pueda seguir trabajando en esto, ¿no? Por otro lado, también apunta a fortalecer las capacidades tecnológicas, al decir, vamos a usar investigadores de Santa Fe, o vamos a usar institutos de la provincia. Bueno, estamos fortaleciendo, porque le vamos a dar recursos económicos o equipos o distintas herramientas para que estas instituciones crezcan y se fortalezcan. De nada sirve saber que tenemos las cosas si no las podemos aprovechar. Tenemos que ser capaces tecnológicamente de poder aprovechar esto que está en la naturaleza, ¿no? Que nos dio la evolución y que está en nuestra provincia. Entonces, para poder aprovecharla, necesitamos tener las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo. Bueno, eso de aportar las capacidades tecnológicas y darle fomento a las capacidades tecnológicas de la provincia me parece que es muy importante, y más en una provincia que tenemos instituciones no muy en la nación que son muy reconocidas, como la Universidad Nacional Litoral, o el INDEAR, el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, o el IBR, ¿no? Y también grupos privados como Bioceres, o como el CITES del Grupo de Sancor Seguros, que apuestan al futuro, a las empresas tecnológicas de los próximos 10 años. O sea, me parece que material de partida y capacidades tecnológicas es algo que apunta muy bien el proyecto. Y por otro lado, bueno, el marco jurídico para el beneficio de la sociedad. O sea, podemos convertir este material de partida y este beneficio en la explotación del material de partida en que sea algo cíclico, de que nos vuelva y que haga que esto sea sustentable, o que genere más recursos protegidos en el área de biodiversidad. Bueno, eso me parece que sería el ideal, no solamente para un beneficio inmediato económico del que lo explota, una regalía para el Estado, sino también de ver de qué manera podemos hacer que un porcentaje, aunque sea diminuto, de esas regalías
puedan volver a reinvertirse en el mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? O en la infraestructura que la mantiene. Entonces, me parece que en ese sentido el proyecto está muy bien apuntalado, que está en línea con el protocolo de Nagoya, ¿no? Y que guarda esto de proteger la biodiversidad y de fomentar los recursos para el Estado. Y bueno, nada, me emociono para que el proyecto pueda ir adelante, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Y le doy la palabra ahora a Betiana Garavaglia, que es investigadora adjunta de CONICET en el Laboratorio de Microorganismos de Interés Agronómico y Ambiental de un instituto que recién nombraba Sergio, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, el IBR. Esa línea de investigación que ella nos va a comentar hoy, que pidió permisos para justamente estudiar la biodiversidad de nuestra provincia, fue estudio y caracterización de bacterias aisladas a partir de residuos generados por la actividad industrial aceitera del cordón industrial San Lorenzo, con potencialidad para acelerar la degradación de los mismos, posibilitando su disposición segura en el medio ambiente. Adelante, Betiana, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la posibilidad que se nos da de estar aquí hoy. Y no solo yo leí el proyecto de ley sobre el cual estamos hablando, sino que formamos parte de un equipo conformado por la doctora Leila Orsaria y por el doctor Eduardo Rodríguez, quienes estuvimos involucrados en este tema en particular porque trabajamos con microorganismos de interés agronómico y ambiental, por lo que nuestra visión va a estar más referida al recurso biológico y genético que constituyen los microorganismos. En las líneas de estudio que tenemos están relacionadas a la biorremediación y a la utilización de microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Y como ya lo dijeron, en el año 2019 tuvimos la experiencia de trabajar en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, donde recibimos todo el asesoramiento necesario para solicitar las autorizaciones para realizar los aislamientos, los cuales estuvieron direccionados de acuerdo a las necesidades de cada proyecto de estudio en particular, y si bien esas solicitudes se realizaron teniendo en cuenta que el tratamiento y el destino final de las muestras corresponderían al marco exclusivo de la investigación científica, no dejamos de lado la posibilidad de establecer una colaboración público-privada en el corto o mediano plazo, de acuerdo a los resultados obtenidos de estos proyectos, ya que estos fueron pensados desde la posibilidad de su aplicabilidad. En CONICET, y específicamente en nuestro instituto, de la mano de la doctora Leila Orsaria, quien también hoy se encuentra participando de esta jornada, se nos brinda todo el asesoramiento técnico que necesitamos, no solo para formular proyectos, sino también para realizar búsqueda de patentes y también para pensar nuestras investigaciones con el fin de darle un valor agregado a lo que se genera desde CONICET y desde la universidad. Y teniendo en cuenta la experiencia que contamos, producto de varias interacciones que hemos tenido con el sector privado, podemos hacer el ejercicio de analizar este proyecto de ley estando parados en dos posiciones diferentes. Por un lado, la de ser trabajadores del Estado y defensores de la conservación de los recursos naturales, y la otra es desde el supuesto punto de vista empresarial y también como interesados en generar proyectos de investigación aplicados. Respecto a la primera postura, una pregunta que nos surgió fue cómo la provincia controlará no solo el uso, sino sobre todo el efecto que tendrá la incorporación de consorcios microbianos tanto sobre la rizósfera establecida de manera natural, entendiéndose por rizósfera a la zona de interacción que ocurre entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo, como así también sobre los fluidos generados a partir de empresas que realizan tratamientos biológicos de residuos. Si bien este punto se encuentra contemplado en el inciso C del artículo 6, consideramos que sería necesario delinear cuál será la metodología a seguir para evaluar los posibles impactos ambientales. Si bien los productos que necesitan
necesitan de la aprobación de SENASA para ser comercializados, y llegado el momento, en el proyecto de ley se describe que se recurrirá a instituciones científicas, creemos que algunas cuestiones sería bueno tenerlas contempladas de antemano. Es importante destacar que las poblaciones de microorganismos que se establecen en un determinado lugar conviven en equilibrio constituyendo una comunidad. Si bien hay mucha información en la literatura sobre cuáles son los géneros y las especies de microorganismos que presentan características apropiadas para ser utilizados en procesos de biorremediación o como promotores de crecimiento vegetal, en la actualidad se están llevando a cabo muchos aislamientos y es necesario saber cómo estos microorganismos van a impactar sobre las comunidades ya existentes. Y este tipo de estudios sobre cómo se encuentran las comunidades antes y después de la introducción de microorganismos de manera exógena deberían ser exigidos a quienes tengan la intención de comercializarlos, porque si la provincia se tiene que hacer cargo de realizar estos controles, va a ser importante tener en cuenta de que esto tendrá un costo significativo, por lo que se debería contar con un presupuesto asignado para tal fin. En el artículo 5, donde se trata sobre el acceso a los recursos, y en donde se establece que todas las personas que hemos solicitado autorización de acceso a estos recursos debemos alojar la información allí, y ese banco de recursos será de acceso y de uso público. Ahí a nosotros nos surgieron dos puntos que nos parecía que nos podían llegar a volver un tanto vulnerable a quienes habíamos comenzado con un proyecto. En primer lugar, es que si nosotros tenemos que depositar la información antes de tener resultados que posibiliten publicaciones en revistas científicas, tal vez podríamos correr el riesgo de que otros investigadores también intenten hacer cosas similares, duplicando el uso de recursos y tal vez imposibilitando futuras publicaciones para alguno de ambos grupos. Además, por otro lado, ¿qué sucederá si un grupo de investigadores B toma los permisos y los pide, y luego de pide esos permisos con fines científicos sobre los aislados obtenidos por un grupo A de investigadores, y luego encuentra una manera de comercializar esos recursos? Ahí el primer grupo de investigadores quedaría excluido de la posibilidad de realizar un desarrollo con fines comerciales. Si bien está contemplado este punto en el proyecto de ley, se deberá ser muy riguroso con las solicitudes de los permisos que se exigirán para acceder al banco, así como también en el seguimiento de cada proyecto presentado. Una opción interesante, nos parecía, para salvaguardar este punto, es o contar con un periodo de gracia de 5 años a fin de concluir investigaciones o publicaciones o desarrollo de patentes, o hacer uso de la propiedad intelectual, expertise de la doctora Orsaria, quien, si el tiempo lo permite, podría darnos a conocer su opinión. Y en el artículo 6, como ya fue nombrado anteriormente, nos llamó la atención el inciso H, donde se postula que si una persona física o jurídica obtiene un producto farmacéutico, el IF tendrá los derechos de la producción y o distribución y comercialización de todos los productos obtenidos. Y estos serán distribuidos solo a los efectores públicos de Santa Fe. Si bien es fundamental asegurar la provisión de medicamentos a los efectores públicos, pensar en el Estado como un generador de valor agregado es interesante para contribuir al desarrollo del país. Teniendo en cuenta que al pensar un proyecto para generar una empresa de base tecnológica se postula que el mercado es el mundo, nos parece que la producción de un medicamento solo en la provincia de Santa Fe podría desalentar la inversión privada y también la participación de científicos que tengan la intención de crear una empresa de base tecnológica. Nuevamente, para salvar este punto se puede recurrir a la propiedad intelectual. Y haciendo el ejercicio de analizar el proyecto de ley desde el posible lado empresarial o de alguien interesado en generar una empresa de base tecnológica, nos surgió un cuestionamiento sobre qué rol cumplirá el Estado provincial dentro de esa sociedad.
será un socio que invertirá junto al sector privado y al sector científico de manera tal de contribuir a la creación de sociedades de base tecnológica, o comenzará su participación luego de que se tenga una patente o un producto listo para salir al mercado. Esto último parece ser lo que se propone en el artículo 6, en el inciso G, donde toda persona física o jurídica que solicite autorización de acceso a los recursos deberá comprometerse al pago de regalías. Teniendo en cuenta de que el pago de regalías, como ya lo se ha mencionado anteriormente, se encuentra establecido en el protocolo de Nagoya, sería muy interesante que pudiera estar incluido en el presente proyecto de ley la creación de un fondo al cual fueran destinadas esas regalías con el objeto de apoyar proyectos de ciencia y técnica aplicados y de esta manera generar un círculo virtuoso. Es importante destacar que hoy en día los recursos obtenidos para llevar adelante investigaciones en todo el sector científico son escasos y en su mayoría provienen del Estado nacional o provincial, o se recurren a subsidios internacionales por los que resulta necesario no desalentar el financiamiento privado. En CONICET tenemos distintas herramientas y una de ellas es muy interesante que favorece el acercamiento del sector privado, que son los servicios técnicos de alto nivel, y esto suele ser una puerta de ingreso a interacciones público-privadas que posibilitan la creación de convenios con una concreción factible de ser llevada a cabo en el corto plazo en la mayoría de los casos. Teniendo en cuenta la existencia de este proyecto de ley, será necesario dar a conocer las pautas que se desarrollan allí para que todas las partes estén en conocimiento de las implicancias que este tiene. Tal vez sería importante que queden claro desde el principio cuál será la participación provincial real para que el desconocimiento no genere suposiciones ni desaliente la inversión privada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Betiana. Quisiera ahora darle un poco la palabra a Pablo, que en este momento tiene la responsabilidad de conducir la discusión y el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sin duda todos estos comentarios que ustedes les han hecho llegar, y les voy a agradecer a quienes tienen comentarios. Vi que hay mucha gente conectada que tiene realmente un papel de relevancia en el sistema científico, tecnológico y de educación superior. Están autoridades del CONICET local, decanos, vicedecanos de facultades, directores de institutos, directoras, así que todos quienes tengan comentarios, además de hacerlos a viva voz, por favor nos lo pueden enviar tanto a mí como a cualquiera de las direcciones oficiales de la Cámara de Diputados que aparecen en la página, y de esa manera compendiamos todos estos aportes para que se puedan trabajar junto con el dictamen. Pablo, por favor. Bueno, gracias, Erika. Primero agradecerles, la verdad que me consta y sé que cada uno de ustedes debe pasar varias horas frente a la pantalla, como nos toca a varios en estos tiempos, así que para nosotros este esfuerzo es muy valioso. Decirles primero, para contextualizar el proyecto que estamos trabajando, que como mensaje fue el resultado de un trabajo que se hizo durante una gestión de gobierno, y que por lo tanto cuando se plantea como proyecto, claramente está hecho bajo el entendimiento de una acción de gobierno para acompañar lo que la letra del proyecto establece. Claro, hoy nos toca a quienes estamos en la legislatura impulsando el proyecto, y fundamentalmente a quienes trabajaron en la letra del mismo, hacerlo desde otro lugar. Por lo tanto, es bueno poder ver un montón de cosas que quizás cuando uno está en la gestión sabe que las va a poder realizar cuando lo ponga en funcionamiento, cuando lo vaya a ejecutar, pero ahora es bueno tenerlo en cuenta para que el proyecto contenga en sí mismo cuestiones que aseguren su éxito y su aplicación. Respecto de eso, me parece importantísimo los aportes que se están haciendo. La verdad que para nosotros es de una gran utilidad en este momento
el proyecto ya tiene un dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la última comisión previa a ser tratado en el recinto, ya como dictamen definitivo. Es decir, que es el momento de poder hacerle los ajustes finales que nos parezca. La comisión tiene una composición bastante amplia, diría representativa, de prácticamente todas las fuerzas políticas que están en la legislatura, y cualquiera que esté interesado en participar de este debate puede sumarse, más allá de ser miembro o no de la comisión, con lo cual, de lo que surja allí, podemos obtener un amplio consenso. En ese sentido, los aportes que ya se han hecho y los próximos que se hagan en el marco de esta reunión, yo lo que voy a agradecer es que vía Erika o directamente a la comisión nos lo hagan llegar brevemente por escrito, porque es la forma donde nosotros vamos a poder trabajarlos en su magnitud. Yo estaba fijándome en particular algunas de las cuestiones que planteaban a los incisos del artículo 6, algunas cuestiones simplemente hay que explicarlas en el contexto que el artículo lo prevé, como respecto a lo que allí se establece de derechos que se solicitan para trabajar dentro de lo que es el LIF, el Laboratorio Público de Especialidades Farmacológicas, y que en realidad allí lo que se busca es poder contar con esas autorizaciones para hacer una producción solamente destinada a los efectores públicos de salud, no para que el laboratorio haga otro tipo de producción pensada para el mercado. Por eso se pide una sesión gratuita, pero solamente pensado para asistir y de alguna manera proveer a la red de efectores públicos, no para salir a competir al mercado. Ahí estaríamos hablando de otro tipo de apropiación de los derechos, ¿no? Pero bueno, eso se puede trabajar y se lo puede poner, para que esté más claro, como otro tipo de normativas. También quiero advertirles que por una cuestión de técnica legislativa hay que ser cuidadosos en no hacer una legislación excesivamente reglamentarista, que eso después lo vuelve muy rígido o muy difícil en su aplicación. Pero más allá de eso, me parece que hay cuestiones que pueden ser más explícitas, pueden estar más claras. En algunas cosas, bueno, quizás podemos no estar del todo de acuerdo y así lo advertiremos y se lo comunicaremos llegado el momento. Pero me parece que esta instancia es sumamente valiosa y quiero animarlos y animarlas en esta instancia en particular a expresarnos los pareceres sobre el proyecto, porque seguramente van a poder mejorarlo y que sea la herramienta que creemos que necesitamos en la provincia, ¿no? Creo que sí, lo que estamos todos absolutamente de acuerdo y aquí se está expresando es la necesidad de una normativa de estas características en la provincia de Santa Fe, sobre todo por el desarrollo que ha alcanzado en los últimos años en estos aspectos, ¿no? Así que, todo de mi parte, ponerme a total disposición y volver a agradecerles la participación en esta reunión. Gracias, Pablo. Bueno, hay algunas preguntas que se han ido planteando en el chat. Algunas ya se han respondido. Vi que Valeria respondía a algunas que realizó Gabriel Vinderola directamente en el chat. Ahora me gustaría leer una que hace la bióloga Florencia Foliedo, que dice: en un momento de la charla hablaron de la recomposición del ecosistema. La pregunta es, ¿cómo van a evaluar esta recomposición si no existen datos actualizados sobre la diversidad y riqueza de las especies? Por lo tanto, ¿cuán factible es medir la pérdida? Esa es, no recuerdo quién de los panelistas habló de la recomposición o de la inversión de lo recaudado en el mantenimiento de la diversidad. Sergio, ¿verdad? Sí. Bien, ¿la querés contestar, Sergio? Bueno, sí, a ver, puedo dar mi punto de vista sobre esto. Parte del proyecto de ley plantea que cuando uno pide el permiso tiene que también plantear cuál es el impacto ambiental del permiso, por lo cual hay que hacer un estudio previo de qué es lo que se va a estudiar. No es que uno puede ir y decir, voy a ir a tomar en el humedal tal cosa, sino que tiene que decir, bueno, voy a ir al humedal y voy a afectar de tal manera, entonces ambiente te tiene que permitir.
Por supuesto que falta un montón de generación de datos, y para mí sería particularmente útil si esto también se puede apuntar a decir, bueno, tengo que conocer más la biodiversidad de la provincia, más no sé, de humedales del Delta Paraná, de Laguna Melincue, Isla Santa Fe, corredores biológicos, diversas áreas protegidas privadas. O sea, hay mucha riqueza biológica que estaría buenísimo que se pudiera conocer. Eso me parece que apunta mucho al sistema científico-tecnológico, cómo dar su apoyo a esto, ¿no? Y los grupos de investigación en biología. Pero sí, necesitamos conocer el basal de la biodiversidad para poder saber qué tenemos para poder explotar, ¿no? Es algo sumamente interesante, ¿sí? Perdón, a mí me había quedado una inquietud, que era el tema de la isla. Si bien Nagoya no regula genes humanos, pero ¿qué pasa con microorganismos aislados de humanos? Con todo esto de la era del microbioma, nosotros en el laboratorio tenemos cosas aisladas de leche materna, de intestinos de humanos. El ambiente, la definición de ambiente, ¿a dónde llega? Somos parte del ambiente y las bacterias están en nuestro ambiente. ¿Qué pasa con esos? Si querés, Erika, puedo comentar algo. Mira, uno puede ver la Convención de Biodiversidad un poco nos trae a colación la cultura moderna que separa, en realidad la cosmovisión moderna que separa naturaleza y cultura. Todo eso hoy en día está bastante en crisis, esos grandes límites, por diversas razones y porque hay un montón de cosmovisiones que nunca hicieron esa tajante división. Pero en esa división, la Convención de Diversidad Biológica está del lado de lo que sería naturaleza no humana, por ponerlo de algún modo, por decirlo de alguna manera. Sin perjuicio de lo cual, esto que planteas y esas problemáticas ya se vienen también discutiendo. Y seguramente se va a llegar a algún tipo de cuestión o de solución particular sobre esos casos. Bárbaro. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o contribución? Estamos ante un montón de expertos que nos honran con su presencia, que la verdad que vinieron a escuchar y que todas sus opiniones son muy valiosas. No sé si hay allí Carlos del Frade, quiere hacer una contribución. Sí, buenas tardes, gracias Erika, muchas gracias a Pablo. Me encantó la presentación que hizo Miguel hoy. La verdad que es un gustazo estar hoy justamente acá, porque para nosotros abrir un espacio para científicos con conciencia de bienes comunes, con conciencia social, hoy, en este día tan particular, como decía bien el presidente de la Cámara, con estos pesos institucionales que hoy sentimos, a mí me parece que apostar a la ciencia desde la política es apostar a la racionalidad política sobre los discursos irracionales, en tiempos en donde hasta hay desprecio por la ciencia, con esas cuestiones anticuarentenas que vemos en distintos lugares. Para nosotros este espacio es muy importante y directamente vinculado al proyecto todo lo que tiene que ver con la defensa de la existencia de la biodiversidad en la provincia de Santa Fe siempre para nosotros es importante, pero es muy importante la ciencia. Cuando Erika nos llevó este proyecto a la Comisión de Educación, para nosotros era fundamental una de las preguntas que hoy se planteó allí. Hoy tenemos un relevamiento en la provincia de Santa Fe no solamente de la microdiversidad, sino de todo lo que tiene que ver con montes, bosques naturales. Eso me parece que hay que reactualizarlo. Es una materia pendiente, es indispensable hacerlo, así que hoy, en tiempos en donde hay algunos que quieren oscurecer la democracia, hoy celebro este encuentro desde la política, por la ciencia, por los bienes comunes y por un futuro en donde lo racional siempre se imponga a lo irracional. Así que celebro este encuentro, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. La verdad que hemos tenido participación de varios diputados y diputadas. También estaba conectada la diputada Mónica Peralta, la diputada Clara García, que integran diversas comisiones. Bueno, Mónica Peralta en particular está en la Comisión de Medio Ambiente. Clara no está en esa, pero está en otra que es muy importante, que es presupuesto también, entre otras. Así que me alegra que hayan podido participar y también llevarse realmente un conocimiento profundo de este proyecto y las tensiones que genera realmente proteger la biodiversidad, proteger las inversiones de los privados del Estado
el acervo que es nuestro, que es lo que pone la provincia, que es en definitiva ese patrimonio genético, además de todo el acervo que es el talento de los científicos y las científicas. Así que bueno, esperamos arribar a un proyecto que bueno, pueda realmente resolver esas tensiones de la mejor manera y favorecer la investigación y el cuidado de nuestra biodiversidad. Allí hay una pregunta que expresa Eduardo Donet, de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos dice, en una ley como están planteando, no debería considerarse el concepto de evaluación ambiental estratégica, que es un concepto mucho más abarcativo y, como su nombre lo indica, estratégico para la provincia, en lugar de, como se está presentando, una evaluación de impacto ambiental. Bueno, es otro enfoque para los requerimientos de evaluación previa a la extracción del material genético, así que te agradecemos, Eduardo, esa contribución. Por otra parte, había otra cosa que quería decir y ahora no me acuerdo qué era, que tiene que ver con el tema del banco. El banco público-privado que está pensado en el proyecto, no necesariamente es un banco físico, puede ser un banco, lo que está obligado a depositarse es la información. De todas maneras, cuando esto si se convierte en ley y haya que reglamentarlo, la creación de un banco físico es posible también, y eso va a depender del Poder Ejecutivo cuando tenga que reglamentar la ley. Como decía Pablo, no se puede llegar a lo más fino en el texto de la ley, pero sí se pueden tomar un montón de medidas desde los ejecutivos que van desde destinar recursos hasta comprar equipamiento, o hasta destinar los equipamientos provenientes de la plata proveniente de la regalía para determinadas funciones. Si Mónica quiere hacer una consulta, adelante, Mónica. Hola, Erika. Bueno, gracias a todas y a todos. Realmente muy interesante esta jornada, así que felicitaciones, Erika, por haberla propuesto. Es un lujo escuchar a tanta gente tan capaz. Yo justamente quería hacer una consulta, más que nada para tener información sobre esto, para que contribuyan ustedes que vienen trabajando más a este tema hace tanto tiempo. Es con respecto justamente a los bancos, ¿cómo se generan o qué ejemplos hay en otros países? ¿Cómo nos ubicaríamos en Santa Fe en el caso de tener esta ley con relación a otros lugares del mundo? O sea, ¿cómo se llega a materializar ese espacio en el cual se preserva la información? No sé si me expresé correctamente, pero bueno, un poco la pregunta tenía que ver con cuál sería ese formato. Vos hablabas recién que podía llegar a ser un espacio físico, pero que no era necesario. Bueno, pero digo, me parece importante, así como, no sé, por ejemplo, hoy tenemos el acuario, digo, un lugar donde podamos conservar esto sería interesante. Por eso hacía la distinción entre lo que es un espacio físico y lo que obliga la ley, como está el proyecto, es a depositar la información, pero no necesariamente la muestra. Como decía hoy Gabriel, en el inline hay freezers que tienen temperatura de menos 80 grados centígrados, donde están guardadas físicamente esas colecciones de bacterias a las que él hacía referencia. En el IBR, sin duda, hay otro tanto. En la Facultad de Ciencias Agrarias, en Esperanza, y la que depende de la Universidad Nacional de Rosario, en Zavalla, hay bancos de germoplasma. En el INTA hay bancos de germoplasma, que son bancos donde se guarda el material genético, las semillas, o hay herbarios, o hay distintas colecciones con tejidos tejidos animales o líneas de células animales. Esos son los stocks físicos que hoy en día están guardados en los laboratorios. El banco público-privado lo que prevé es que esté la información centralizada. No obliga, no dice nada el proyecto de ley de además crear un lugar físico. Eso puede hacerse de una forma articulada y descentralizada en los laboratorios de toda la provincia, habilitando que ese freezer sea parte del banco público,
o puede tomarse una decisión desde el Ejecutivo, en caso que esto sea ley, de poner un espacio físico y dotarlo de equipamiento para guardar esas muestras. Eso, como les decía, va a estar después supeditado a cómo se implementa la política. Lo importante es que esté la información. Erika, una de las cosas que también se habló en el chat sobre el banco era, bueno, esto del tiempo o el plazo para la publicación de los resultados, ¿no? ¿Tienen algún comentario respecto a eso, de cómo se implementa? Bueno, eso también es un motivo de tensión, digamos, entre la obligación de quien trabaja con dineros públicos, en este caso del CONICET, de las universidades, de poner la información en forma pública a disposición, o en el caso de una empresa que tiene la obligación de depositar en el banco. Lo que sí va a haber es un libre acceso contra un pedido, no es que eso se va a publicar en un repositorio abierto. Contra un pedido se podrá autorizar el uso de la información. De todas maneras, el mecanismo que ustedes estaban proponiendo de un embargo, de decir, bueno, por unos años no lo publicamos porque estamos con una patente pendiente o porque está una publicación a punto de salir, son todos mecanismos que perfectamente se pueden aplicar y que llegado el momento de que esta ley tenga que reglamentarse, sin duda se tendrán en cuenta. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, cómo no, Carlos Piña, que es el director del Centro Científico Tecnológico del CONICET local, Santa Fe. En San Pablo, creo que el programa Biota financia un montón de proyectos de investigación de todo lo que sea la parte biológica y tienen la obligación de depositar los datos en una base de datos tomado en el tiempo, pero se los guarda o se los salvaguarda por cierto tiempo. O sea, tienen la obligación de depositarlo, pero eso no significa que estén disponibles. O sea, es una forma de cubrir la parte de esta demanda que estás mencionando vos, de la participación y el compromiso de los recursos públicos de ponerlos a disposición, pero se los salvaguarda por cierto tiempo. O sea, vos estás obligado a cargarlos, pero eso no significa que queda disponible para cualquiera. De esa forma es posible que se salve esta situación. Uno tiene el dato, va cargando la información, pero tiene el resguardo temporal de evitar que se difunda o que alguien pueda solicitar, pero se va cargando el dato en el tiempo. Era solo un comentario, gracias. Bien, hay otra pregunta sobre si habría una relación entre este banco y el Sistema Nacional de Datos Biológicos, que es un sistema articulado del Ministerio de Ciencia de la Nación. Sin duda, lo que se debería garantizar es que estos dos sistemas dialoguen, teniendo en cuenta todas estas salvaguardas que ustedes están expresando de protección de la propiedad intelectual y también, nuevamente, que un banco sea público no quiere decir que sea un repositorio abierto, sino que la información debe suministrarse, en este caso a la provincia, que es la dueña de ese patrimonio, ese acervo de biodiversidad. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo nuevamente a todos y cada uno y cada una de quienes han participado, realmente garantizada por los panelistas, el público y la atención que todos. Les doy la palabra nuevamente a Mauricio para realizar el cierre de la jornada. Muy bien, muchas gracias, diputada Gines, autora de la iniciativa de esta jornada, y en nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, agradecemos especialmente a los disertantes, como así también a los participantes que con su experiencia y aportes hicieron de esta una jornada productiva y exitosa. Por habernos acompañado nuevamente, muchas gracias y tengan todos ustedes buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.